Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nueva cuenta estamos por este medio. Hoy vamos a ver algunas cosas que son importantes para nuestra vida y quiero empezar con una pregunta. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado? Muchos dirán, ¿a poco Dios habla todavía? Y déjame decirte que sí, Dios habla todavía, aún en este tiempo. Dios sigue hablando y sabemos que Dios habla de diferentes formas, de diferentes maneras. Dios habla a través de sueños, a través de visiones, a través de los predicadores, a través de su palabra. Dios sigue hablando a nuestras vidas. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cuando comenzó su ministerio, Jesús le hablaba a la gente de diferentes formas para que pudieran entenderle. Una de ellas fue a través de las parábolas. Una parábola es una similitud, es una comparación y una narración de la vida común acompañada de un refrán en sentido figurado, ¿sí? Las parábolas revelan verdades espirituales a quienes están dispuestos a recibirlas, y a todos aquellos que se oponían a la verdad, estas parábolas no las podían entender. A través de las parábolas podemos aprender cuál es la condición de nuestro corazón, cómo estamos caminando realmente. Aquí había dos tipos de personas. Número uno, las que recibían las parábolas, y número dos, los que las rechazaban. Y el tema de hoy se llama los que rechazan la palabra. Déjame decirte, tú que me estás viendo o escuchando, hoy en día Dios, Jesús, sigue hablando en nuestros corazones, todavía, ¿sí? Dios sigue hablando a la gente, a nuestra vida, a nuestros corazones, pero saben, muchos rechazan su palabra. Fuera y dentro de la iglesia, déjame decirte que Dios envía juicio a todos aquellos que rechazan su palabra. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 y 10 dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Déjame decirte que a través de su Espíritu podemos entender lo que dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante el poder tener el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y cómo vamos a tener el Espíritu Santo? Recibiendo a Jesús en nuestro corazón. En el momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo. A través de su Espíritu podemos entender, comprender lo que dice la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice que no entiende cuando lee la Biblia. Hay mucha gente que dice que le da sueño cuando lee la Biblia, ¿sí? Hay mucha gente que escucha la palabra y se duerme, ¿sí? Este tipo de gente aparentemente quieren creer, pero en realidad no quieren pagar el precio, ¿sí? No quieren sacrificar nada, ¿sí? Le dan más tiempo a la televisión, le dan más tiempo al Facebook, ¿sí? En vez de leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, déjame decirte, escúchame bien, la palabra de Dios siempre nos va a confrontar para volvernos hacia Él. ¿Por qué Dios repetirá en muchas ocasiones: el que tiene oído para oír, oiga? Déjame decirte que el oír es obedecer. Escúchame bien, el oír es obedecer. El oír es poner en práctica lo escuchado. Mucha gente va a la iglesia todos los domingos, los miércoles, y según ellos oyen, pero no ponen en práctica lo escuchado. El oír es obedecer. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Algo muy importante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
¿sí? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tenemos que oír, pero tenemos que poner en práctica lo escuchado, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios son los que no la obedecen. Una vez más, los que rechazan la palabra de Dios son los que no la obedecen. Vuelvo a repetir, hay mucha gente que asiste a las iglesias, se congrega, va cada 8 días, pero no oyen, porque el oír es obedecer, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios son aquellos que dicen, esa palabra no es para mí, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios son los que dicen, ahí te hablan, cuando la palabra de Dios es para ellos, ¿sí? Pero ellos son los que rechazan la palabra, ¿sí? Y al decir los que rechazan la palabra, no solamente me refiero a los que están fuera, sino a los que están dentro, ¿sí? A todos aquellos que conocen de Cristo. También es dirigido a todos aquellos, ¿sí? La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios es nuestra lámpara. La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. En el libro de los Salmos 119, 105, dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los que rechazan la palabra, número 1, no tienen sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Los que rechazan la palabra de Dios, sus decisiones y actitudes son incorrectas, ¿sí? Como el hijo pródigo, que has escuchado, este hijo menor, ¿sí? Tomó una decisión incorrecta, le pidió a su padre la herencia que le correspondía, se fue lejos a vivir perdidamente, ¿sí? Este joven tomó una decisión incorrecta, ¿sí? Y los que rechazan la palabra no tienen sabiduría de parte de Dios, ¿sí? Toman decisiones incorrectas, decisiones que comprometen su vida. Este joven, dice la Escritura, que regresó humillado y desconcertado. Al final dice la Escritura que se arrepintió genuinamente, volvió y le pidió perdón a su padre. Y su padre lo restauró, lo perdonó inmediatamente. Los que rechazan la palabra de Dios cuestionan todo, ¿sí? Este tipo de personas dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Cuestionan todo porque no tienen la sabiduría de parte de Dios. Los que rechazan la palabra de Dios, sus decisiones y actitudes son incorrectas. Son los que rechazan la palabra, son aquellos que murmuran constantemente, ¿sí? Los que rechazan la palabra, sus decisiones y actitudes son incorrectas porque no tienen la sabiduría de Dios, ¿sí? Aunque conozcan, aunque hayan leído por completo la Biblia 1, 2, 3 veces, aunque la hayan escuchado desde años, si rechazan la palabra, sus decisiones y actitudes serán incorrectas, ¿sí? Déjame decirte que no importa que tengan o que tengas 3, 5, 10, 20 años, ¿sí? Conociendo la palabra, si rechazan la palabra de Dios, tus decisiones y actitudes siempre van a ser incorrectas. Si rechazas la palabra de Dios, siempre vas a ser el mismo, siempre vas a ser el mismo. Tus actitudes van a ser negativas, ¿sí? Tendrás mucha sabiduría humana, ¿sí? Pero no vas a tener sabiduría que provenga de lo alto. Los que rechazan la palabra de Dios, número 2, el enemigo los confunde y les hace ver una imagen distorsionada del cristianismo y de Dios mismo, ¿sí? Los que rechazan la palabra, el enemigo los confunde y les hace ver que el cristianismo son puras prohibiciones y no es así. Déjame decirte que Dios dejó su palabra, sus mandamientos para que pudiéramos vivir felices, ¿sí? Llevando a cabo su palabra, ¿sí? Nos evitaremos muchos problemas. Déjame decirte, amigo, amiga que me estás escuchando, que el ser cristiano se disfruta, ¿sí? No es ser aburrido, ¿sí? El ser cristiano no es ser aburrido como muchos piensan, ¿sí? El tener a Jesús, el poder haber recibido a Jesús en nuestro corazón es lo mejor que nos ha podido pasar, ¿sí?
El ser cristiano no es algo aburrido, el ser cristiano se disfruta, podemos reír, podemos bromear, podemos disfrutar de las cosas. Déjame decir una vez más que el ser cristiano se disfruta. Los que rechazan la palabra de Dios, número 3, produce en ellos un endurecimiento del corazón. ¿Saben que hay muchos corazones endurecidos? ¿Sí? Que argumentan y culpan a muchas cosas, pero en realidad su corazón está endurecido o no poner en práctica la palabra. Amigo, amiga que me estás escuchando, que me estás viendo, no rehuses, ¿sí? No rechaces más su palabra. En ti y en mí está el rechazarla o recibirla. Si la rechazas será un obstáculo para que tengas salvación y vida, mas si la recibes será una protección y seguridad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.